Bueno, Gabriel Ben Tasgar es periodista especializado en Medio Oriente, está en contacto con nosotros. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un placer. Igualmente. Gabriel, contanos, ¿cómo está la situación hoy en Israel? ¿Qué es lo que está pasando? Entiendo que el anuncio de Netanyahu al respecto de posponer el debate en referencia a esta ley tan debatida, tan cuestionada, ha aquietado los ánimos, pero la tensión existe y continúa, ¿no? Existe la tensión entre aquellos manifestantes que consideran que cualquier tipo de acción de este gobierno ya no es legítima. Ujú. Entonces algunos se siguen manifestando, pero el grueso de los manifestantes, los que creían que el problema era la esencia de la reforma judicial, con el anuncio que se cancelaba por el momento para dar tiempo a negociar una fórmula más consensuada, esto que es el grueso se ha calmado y de hecho hoy no tenemos manifestaciones. Ajá, bien. Contanos un poco qué es exactamente lo que está en debate, digamos, en una nación, Israel, que en estos días hemos aprendido, hablo desde mí, desde acá, ¿no? Que no tiene constitución, por ejemplo, que en realidad funciona muy parecido al estilo británico. Inglaterra tampoco tiene una constitución y funciona por un conjunto de usos y normas de costumbre. ¿Es necesario debatir en paralelo el darle una constitución a Israel en este esquema de debate? Sí, esencialmente va menos por el tema del formalismo de una constitución, porque tenemos leyes básicas, que es como si fuesen leyes constitucionales macro. Mm. El problema aquí es esencialmente es en toda una escuela y doctrinas de jueces que consideran que la ley escrita es importante, pero es mucho más importante lo que ellos subjetivamente opinan de esa ley. O Mm. sea que a través de jurisprudencia y por interpretación han decidido, por ejemplo, que todo tema político es judiciable, han decidido que se pueden anular decisiones del Poder Ejecutivo o Legislativo por el principio de razonabilidad, porque ellos consideran que no es razonable, y además la Suprema Corte de Justicia está integrada en su mayoría por jueces universalistas activistas. Te lo voy a decir en términos argentinos. Mm. La doctrina de Zaffaroni, pero con Sí. esteroides. Los tiras a vos, Dios mío. Muy activista, muy activista, y eso ha provocado que la justicia tiene un tinte político muy de izquierda cuando el gobierno suele ser de derecha. Y lo Mm. que intentó hacer el gobierno fue, después de 30 años de pequeños abusos del Poder Judicial, intentar cambiarlo todo en un golpe solo en medio año. Eso es imposible. Ujú. Decime, ¿y cómo juega esto que a nivel global, cuando digo global digo porque mirando desde Argentina veo medios, bueno, en realidad los medios europeos no me sorprende porque en general son bastante anti-israelíes, ¿no? Pero sobre todo medios norteamericanos y la posición del Departamento de Estado y del propio presidente Biden que le dicen a Netanyahu, mire, pare con esto porque nosotros esto no lo vamos a acompañar. ¿Cómo juega eso? Y tiene cierto peso. Lo que pasa es que el gobierno demócrata es más o menos, tiene posiciones muy parecidas a como tú has descrito precisamente de los medios europeos. O sea, el gobierno demócrata le viene bien que haya una corte judicial que sea tan activista y que sea tan humanista, porque lo que hace es imponer políticas que son simpáticas para la administración Biden. Ujú. Qué complicado todo eso, ¿no? Porque además evidentemente deja situaciones que yo creo que vienen de muy anteriores, puestas en el sentido de que distintos grupos o como se gusta decir ahora colectivos de la sociedad israelí tienen visiones inclusive muy enfrentadas de cómo construir el Israel presente, ¿no? Y porque mira, imagínate que nosotros estamos en Argentina y lo que ustedes discuten habitualmente es el grado de intervención del Estado en la Ujú. economía y en la sociedad. Ahora, ustedes tienen un sistema presidencialista que es unipolar, o sea, se discute esencialmente por un tema. Mm. Acá en Israel se discute por 5 temas diferentes: judíos europeos frente a judíos de origen árabe, árabes frente a judíos religiosos y laicos, derecha, izquierda económica, y halcones y palomas que son derecha e izquierda política. Entonces vos tenés una cantidad de combinaciones que hace que es imposible gobernar si no haces coaliciones.
Y este gobierno de coalición, en vez de ser un gobierno de coalición consensual, donde tiene partidos de izquierda o de derecha, es un gobierno que tiene muchos partidos de derecha y de muy derecha. Entonces, evidentemente, eso crea una amenaza ante todo lo que es el mundo liberal, especialmente la prensa, especialmente la academia y, por supuesto, la justicia. ¿Y cómo juega eso, digamos, en origen, en el 47, cuando Naciones Unidas, entre otras cuestiones, para compensar la indiferencia global, europea, estadounidense y argentina también, en parte, frente a lo que luego se supo era el Holocausto, dijo, bueno, vamos a crear acá el Estado de Israel cumpliendo un reclamo y un sueño de mucho tiempo. Eso básicamente se hizo desde personas que venían de Europa, que tenían una formación, muchos de ellos de formación socialista, de ahí viene el famoso tema del kibutz, el mito del kibutz, y después fue apareciendo otra inmigración mucho más religiosa, ¿no? ¿En dónde corta eso frente a esta discusión que hay hoy en Israel? Y mira, me permito decirte que es la pregunta más inteligente que me han hecho de las 100 entrevistas que he hecho en los últimos 3 días. Y te digo por qué es inteligente, porque el problema no es la reforma judicial. Acá hay un cambio demográfico en Israel sustancial, en donde los que crearon el país eran socialistas laicos europeos, y ahora tenemos una población mucho más religiosa, mucho más oriental y mucho más derechista. Entonces, esta población quiere gobernar y no que lo que deciden ellos, después la justicia lo anule. Entonces, por primera vez un gobierno dice, nosotros queremos tal cosa y queremos imponerlo. Esto es realmente la crisis real que hay en Israel. Hay un cambio demográfico serio en la población y a eso agregale que quieren gobernar. Sí, bueno, digamos que la mesa está servida, para decirlo de una manera muy sencilla. Es que si no te das cuenta que si no es esta crisis, va a ser por otra crisis, porque el problema real no viene por el tema judicial. Ahora, por otro lado, digamos, esto no impide, yo hoy estaba mirando algunas cosas temprano, que sigue existiendo en paralelo con todo esto, y que es para mí una gran discusión de fondo, y te agradezco la respuesta, un Israel con una potencia creativa en todos los ámbitos de la tecnología, del desarrollo, inclusive de sus propias relaciones con el mundo árabe, que ha avanzado de una manera increíble en los últimos años, ¿no? En medio de todo este ruido interno. Totalmente. Imagínate que ahora el sueldo promedio de un israelí hoy alcanza los $55.000. Y se ha transformado en una potencia económica en muchos aspectos, y creo que eso no va a cambiar, porque de alguna manera se ha descubierto cómo hacer dinero, y es crear ideas innovadoras y venderlas por el mundo. Entonces, el drama político, judicial que estamos viviendo, difícilmente cambia la realidad económica. Claro. Qué suma de paradojas, ¿no? Qué suma de paradojas, increíble. Bueno, es una primera charla, porque lo que está pasando nos va a dar motivo seguramente, si lo consideras cuando lo requiramos, volver a conversar. Te agradezco mucho, Gabriel, te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. Bueno, Gabriel Ventasgal, con este análisis y bueno, nada. A ver, esta es la verdadera cuestión. Los cambios demográficos, tenés todos los sectores religiosos que tienen una conducta muy proactiva en cuanto a la procreación, son cada vez más, y tenés por otro lado los sectores más laicos que se comportan conforme, yo diría, al universo cultural que hoy impera en buena parte del mundo, en Europa, en Argentina, en Brasil, en donde las clases medias y las mujeres de las clases medias se empoderan y quieren ser profesionales y quieren realizar su vida, y además muchas toman con gran coraje la decisión de mirarte a los ojos y decirte, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos. Bueno, eso va provocando un tema que es enorme y que es literalmente, como refrendó Ventasgal, la cuestión o núcleo de lo que efectivamente está ocurriendo.